Lo que Sánchez lleva años ocultando acaba de salir en el Tribunal Supremo, y lo que has escuchado en los últimos días, en los medios oficiales, es solo la punta del iceberg, porque la historia completa, la que incluye grabaciones secretas, dinero en efectivo entregado en bolsas, petróleo venezolano y un exministro que supuestamente maquilló expedientes mientras España entera estaba confinada en casa, esa historia es mucho más grande, mucho más oscura y mucho más cercana a la Moncloa de lo que el gobierno quiere que sepas. En los próximos minutos vas a entender por qué el Tribunal Supremo ha escuchado la declaración más esperada de la legislatura, por qué un empresario colaborador de la justicia ha entregado documentos con las siglas de PVSA, la petrolera venezolana, y por qué todo ese hilo, si se tira hasta el final, llega directamente al despacho del presidente del gobierno. Todo está documentado, todo tiene nombre y apellidos, y todo empieza como tantas tragedias políticas españolas en los peores días de la pandemia. Y antes de continuar, necesito pedirte algo. Si a ti también te indigna que mientras tú estabas encerrado en casa, con miedo, sin poder ver a tu familia, sin saber si ibas a perder el trabajo, había supuestamente ministros del gobierno usando esa misma pandemia para llenarse los bolsillos. Si eso te parece una traición a los ciudadanos de este país, entonces este canal es tuyo. Suscríbete ahora. Activa la campanita, porque aquí no vamos a parar de contar lo que otros callan, y lo que viene en los próximos minutos te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque en el último bloque te voy a contar algo que la mayoría de los medios ni siquiera ha mencionado, algo que, si se confirma en sede judicial, podría cambiar la política española para siempre. Para entender lo que está pasando en el Tribunal Supremo esta semana, necesitas saber quién es José Luis Ábalos. Y no el Ábalos que te pintaron durante años como el ministro simpático, el hombre del pueblo, el tipo que ponía los pies en el suelo. El otro Ábalos, el que supuestamente usó la pandemia como cobertura, el que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue el jefe de una organización criminal enquistada en el corazón del Ministerio de Transportes. Ábalos fue ministro de Fomento, luego rebautizado como Transportes, desde 2018 hasta 2021. 3 años en los que, según la acusación, su despacho se convirtió presuntamente en algo más que un centro de gestión pública. Fue también secretario de organización del PSOE, es decir, el número 3 del partido después de Sánchez, el hombre que supuestamente controlaba los hilos internos, el que tenía acceso a todo, y según Víctor de Aldama, el empresario que colabora con la justicia y cuyas declaraciones han dinamitado el juicio, Ábalos cobraba supuestamente 10.000 euros al mes a mes, durante más de 2 años. El 27 de noviembre de 2025, José Luis Ábalos entró en prisión provisional. Fue el primer diputado en activo que ingresaba en prisión desde el inicio de la democracia española en 1978. Un hito histórico que los medios afines al gobierno intentaron minimizar. Un hito que tú tienes derecho a conocer en toda su dimensión. Y el 4 de mayo de 2026, Ábalos se sentó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para dar su versión. Lo que dijo, y sobre todo lo que no pudo negar, es lo que vamos a desgranar ahora. Marzo de 2020. España lleva días en estado de alarma. Los hospitales están al límite. Los sanitarios trabajan sin equipos de protección. El gobierno busca mascarillas desesperadamente, o eso es lo que nos dijeron. Y en ese contexto de emergencia, de caos, de miedo colectivo, se adjudica un contrato millonario a una empresa llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, vinculada al empresario Víctor de Aldama. La pregunta que lleva años rondando los juzgados es la siguiente. ¿Fue esa adjudicación una decisión técnica y urgente, como sostuvo el Ministerio, o fue el pago de un favor, la consecuencia de una red de comisiones que funcionaba dentro del propio gobierno? Porque los investigadores de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encontraron algo llamativo. La oferta de la empresa de Aldama se presentó en el Ministerio días antes de que se convocara el proceso de compra. Encajaba perfectamente con el pedido final, 8 millones de mascarillas, y el expediente, en apariencia, mostraba varias ofertas de distintos proveedores. Varias ofertas que, según lo que el propio Ábalos admitió ante el Supremo el 4 de mayo de 2026, él mismo ordenó buscar. No para elegir la mejor, sino para que el expediente, según sus propias palabras ante el tribunal, quedase bien. Ábalos reconoció ante los magistrados que fue él quien ordenó a su equipo que buscasen otras ofertas, una vez que ya estaba encima de la mesa la de Aldama, y fue él quien tomó la decisión política, así lo llamó, de que el pedido pasara de 4 millones a 8 millones de mascarillas en apenas 38 minutos.
Una decisión que encajaba exactamente con la oferta que Aldama ya había presentado días antes. Cuando el tribunal le preguntó si no era extraño adjudicar sin concurrencia real, Ábalos respondió con retórica política. ¿Qué querían? ¿Que hiciésemos un concurso y esperásemos 15 días? Era la pandemia, dijo. Había urgencia. El problema es que esa urgencia, según la acusación, fue aprovechada presuntamente para enriquecer a personas concretas con contactos directos en el ministerio, y que ese enriquecimiento, supuestamente, no fue gratuito. Según Víctor de Aldama, quien ha colaborado con la justicia y cuyo testimonio ha sido validado por la Fiscalía como útil aunque no determinante, los pagos a Ábalos y a su asesor, Koldo García, eran regulares y sistemáticos. Supuestamente 10.000 euros al mes, para cada uno, durante más de 2 años. Un total de más de 400.000 euros, en el caso del exministro, según las anotaciones que Aldama entregó al tribunal. Y eso, insiste la Fiscalía, no era el único canal de enriquecimiento, porque el caso de las mascarillas es solo la punta visible de algo mucho más grande. La investigación ha revelado, presuntamente, una red de adjudicaciones de obra pública en el Ministerio de Transportes, en la que contratos millonarios habrían sido supuestamente preadjudicados a empresas próximas a la trama antes de que saliera ninguna licitación oficial. Un documento de 37 páginas entregado por Aldama al Tribunal Supremo, con más de 128 contratos detallados, ha sido incorporado al sumario. Contratos por valor de aproximadamente 54 millones de euros, según los informes de la Hugo, con anotaciones manuscritas y mensajes de WhatsApp adjuntos. Pero antes de llegar al momento más explosivo de este juicio, necesito contarte quién es Koldo García, porque Koldo no era solo el asesor de Ábalos, era, según los investigadores, el operador en la sombra, el que recibía el dinero, el que hacía los recados, el que, según las grabaciones que han salido en el juicio, usaba una palabra en código para referirse a los billetes de 500 euros, los llamaba chistorras. Sí, has oído bien. Supuestamente, en conversaciones grabadas por el propio Koldo, los billetes de 500 euros eran chistorras. Y cuando el fiscal le preguntó directamente si esa era la palabra en clave para referirse al dinero en efectivo que cobraba del PSOE, Koldo García lo admitió. Ante el Tribunal Supremo, con los magistrados escuchando, confirmó que las chistorras eran billetes de 500 y que los cobró del partido, desmintiendo así al exgerente del PSOE, que había negado cualquier pago irregular. Y aquí es donde la historia da un giro que cambia todo. Porque una cosa es hablar de comisiones en contratos de mascarillas y otra muy distinta es lo que Koldo grabó el 9 de abril de 2019. Una conversación con el entonces ministro José Luis Ábalos. Una grabación en la que, según su contenido, se habla de algo que va mucho más allá de las mascarillas. Se habla de Venezuela, de petróleo, de PDVSA y de 500.000 euros al mes. En esa grabación, que la defensa de Aldama pidió reproducir en el juicio, Koldo le explica a Ábalos una operación vinculada a la empresa petrolera estatal venezolana, PDVSA. El contenido, según la transcripción aportada al tribunal, es demoledor. Hablan de cupos de petróleo, hablan de contratos de suministro y hablan de cantidades que se quedarían como comisión. Supuestamente 500.000 euros al mes, durante 3 años. ¿Te va a quedar medio kilo al mes del petróleo?, dice una voz en la grabación, según la transcripción judicial. Y la otra voz, atribuida a Ábalos, según esa misma transcripción, pregunta: ¿estamos hablando de 500.000 euros al mes? La respuesta: sí, señor. Las empresas petrolíferas funcionan así, a lo que la voz, atribuida al entonces ministro, responde con una risa y una pregunta antes de añadir: no sé cómo funciona esto, pero sé que si tú cierras eso, se te queda durante un tiempo, 500.000 pavos al mes. Ábalos, cuando fue preguntado sobre esta grabación en su declaración ante el Supremo, no la negó con contundencia. Intentó contextualizar, intentó restarle importancia. Pero la grabación existe, está en el sumario, y los magistrados que van a dictar sentencia la han escuchado. Las acusaciones populares consideran que esa grabación, junto con el resto del material probatorio, es suficiente para sostener una pena de hasta 30 años de cárcel para el exministro. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años. Y aquí llegamos al elemento más explosivo de todo este caso, el que conecta, según las acusaciones, a la trama con el propio Pedro Sánchez y con la financiación del PSOE como partido, porque Víctor de Aldama no solo habló de mascarillas y de obras públicas, habló de un sobre con las siglas de PDVSA,
un sobre que le entregó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. El 12 de marzo de 2026, Aldama compareció ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional y entregó ese sobre, junto con documentación que, según su versión, acredita pagos millonarios de la petrolera venezolana PDVSA destinados presuntamente a financiar de forma irregular al PSOE y a la Internacional Socialista, organización que preside el propio Pedro Sánchez. Las cifras que se manejan en la investigación son de hasta 250 millones de dólares en bonos de PDVSA. Aldama afirmó en sede judicial que, cuando Juan Guaidó era presidente interino de Venezuela, se habló de cupos de petróleo de PDVSA para la financiación del PSOE, y que el acuerdo implicaba que el gobierno de España apoyase a Guaidó como presidente interino, a cambio de esos recursos energéticos, un intercambio de apoyos políticos por financiación de partido que, si se acredita judicialmente, tendría consecuencias constitucionales y penales de primera magnitud. Aldama fue también más lejos en sus declaraciones. Acusó directamente, presuntamente, según su propio testimonio, en sede judicial, a Pedro Sánchez de ser el escalafón número 1 de la trama criminal. Una acusación que el gobierno ha calificado de injurias sin pruebas y que el PSOE ha amenazado con llevar a los tribunales, pero que en este momento está siendo investigada en la Audiencia Nacional como parte de una pieza separada del caso Koldo, una pieza que sigue abierta y que apunta directamente al presidente del gobierno. Sánchez no ha dado ninguna rueda de prensa específica sobre estas acusaciones, no ha convocado a los medios para responder, no ha enviado ninguna carta a la ciudadanía, como sí hizo cuando el juez investigó a su esposa. Su respuesta ha sido el silencio. Y el silencio, en política, siempre dice algo. Pero Sánchez no está solo en el centro del mapa judicial. A su alrededor hay nombres que hasta hace poco eran intocables dentro del PSOE. Uno de ellos es Santos Cerdán, el que fue secretario de organización del partido, el número 3 del PSOE, el hombre que supuestamente controlaba los mecanismos internos del Partido Socialista después de Sánchez y de María Jesús Montero, hoy candidata a presidenta de la Junta de Andalucía. Santos Cerdán fue enviado a prisión provisional el 30 de junio de 2025. El Tribunal Supremo consideró que existía un riesgo real de destrucción de pruebas y de fuga. El magistrado Leopoldo Puente fue claro en su auto. Los indicios apuntaban a que Cerdán era presuntamente la persona encargada dentro de la organización de cobrar las comisiones y distribuirlas, el hombre que supuestamente reclamaba a las constructoras lo que se les debía y hacía llegar el dinero a los demás. Pasó 5 meses en la cárcel de Soto del Real antes de ser puesto en libertad provisional en noviembre de 2025. Y lo que resulta especialmente llamativo es lo que ocurrió durante su estancia en prisión. El Tribunal Supremo rechazó todos los recursos de su defensa para salir antes, una y otra vez, considerando que el riesgo para la investigación seguía siendo real. Mientras tanto, Aldama aportaba nuevas pruebas. La UCO completaba nuevos informes y el cuadro de la presunta corrupción se iba cerrando. Los informes de la Guardia Civil vinculan a Cerdán con conversaciones en las que supuestamente se coordinan pagos de comisiones a cambio de adjudicaciones de carreteras, conversaciones grabadas, conversaciones que están en el sumario. Cerdán, a su salida de prisión, dijo que todo eran mentiras y manipulaciones. Dijo que no se reconocía en los audios. Dijo que la UCO había mentido. Pero no pudo explicar por qué el Tribunal Supremo consideró sus indicios de criminalidad como relevantes y consistentes. Esa es la pregunta que sigue en el aire. Y mientras todo esto ocurre en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional en otro juzgado de Madrid, el número 41 de instrucción, otra investigación avanza hacia el juicio oral. La investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno. Una investigación que el propio Sánchez intentó convertir en una causa política cuando se supo que su mujer estaba siendo investigada, que utilizó para pedir un periodo de reflexión y que protagonizó aquella carta que muchos interpretaron como una amenaza velada de dimisión para movilizar a su base electoral. El juez Juan Carlos Peinado procesó formalmente a Begoña Gómez el 11 de abril de 2026. La acusó de 4 delitos, entre ellos tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El instructor sostiene que Gómez, presuntamente, utilizó su condición de esposa del presidente para influir en la concesión de contratos públicos a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, contratos adjudicados por entidades dependientes del gobierno, financiados en parte con fondos europeos. La Fiscalía Europea ha citado a Gómez como testigo. Ella declaró el 5 de mayo de 2026 negando cualquier injerencia. El juez Peinado, sin embargo, ha decidido que sea un jurado popular quien juzgue su caso. No un tribunal profesional, un jurado de ciudadanos corrientes. El juez compara en su resolución el uso que Gómez hizo presuntamente del Palacio de la Moncloa con las prácticas del absolutismo monárquico. Una comparación que la defensa considera exagerada, pero que el propio instructor ha mantenido incluso después de que la defensa recurriera. Peinado no se mueve y la causa sigue avanzando hacia el banquillo. Hagamos ahora un ejercicio de síntesis, porque la pregunta que muchos se hacen es la siguiente: ¿puede todo esto ser una coincidencia? ¿Pueden el exministro de Transportes de Sánchez, el exsecretario de Organización del PSOE elegido por Sánchez, la esposa de Sánchez y el exfiscal general del Estado nombrado por Sánchez estar todos ellos involucrados en causas judiciales graves, sin que el presidente tenga ninguna responsabilidad política? ¿Puede el capitán del barco no saber lo que ocurre en las bodegas? El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue condenado por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados del novio de Isabel, Díaz Ayuso, una condena firme. La primera vez en la historia de España que un titular del Ministerio Público es condenado. García Ortiz fue nombrado por Sánchez, fue defendido por Sánchez durante el proceso judicial y fue mantenido en su cargo por Sánchez, incluso después de ser investigado. Leire Díez, exconcejala del PSOE y exalto cargo en empresas públicas como Correos, fue grabada presuntamente ofreciendo favores a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO a cargo de los delitos económicos y el fiscal anticorrupción, una actuación que, de ser probada judicialmente, constituiría un intento de obstruir la justicia desde el interior del sistema. Fue detenida, fue investigada, y el rastro de sus vínculos llega hasta el entorno político del partido. El hermano del presidente, David Sánchez, tiene confirmado su procesamiento por la Audiencia Provincial de Badajoz por 2 presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Supuestamente, un cargo creado a medida en la Diputación de Badajoz, con sueldo público y funciones que nadie ha podido acreditar con claridad. La familia del presidente del gobierno, investigada por la justicia. El círculo político del presidente del gobierno, en prisión o procesado. El fiscal general nombrado por el presidente del gobierno, condenado. Víctor de Aldama, el hombre que más sabe de esta trama, que había entregado más documentos a la justicia y que ha declarado en más ocasiones ante los tribunales, dijo algo al salir de prisión que merece ser recordado. Mirando a las cámaras con una sonrisa, dijo: que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas, una amenaza, una promesa, o simplemente la declaración de alguien que sabe que todavía le queda mucho por contar. ¿Y ahora qué? El juicio oral por el caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo ha concluido su fase de vista oral. El fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón defendió en su informe final que las pruebas acumuladas, incluyendo los informes de la UCO, las grabaciones y las declaraciones de los acusados, son suficientes para sostener las peticiones de condena. 24 años para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García, 7 años para Aldama. Los magistrados se retirarán a deliberar y habrá sentencia. Pero eso no es el final de la historia. Es solo el final del primer capítulo, porque en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno sigue investigando 3 piezas separadas del caso Koldo. Una sobre los contratos de mascarillas que siguen bajo instrucción. Otra sobre el presunto amaño de obras públicas con Santos Cerdán implicado. Y una tercera, la más grave de todas, sobre la presunta financiación ilegal del PSOE con dinero venezolano de PDVSA. 3 piezas abiertas, 3 frentes activos. Y en todas ellas, el hilo conductor llega presuntamente hacia el mismo lugar. El 14 de mayo de 2026, el juez Moreno ha citado de nuevo a Víctor de Aldama y a Koldo García en la Audiencia Nacional para seguir avanzando en la investigación. Las declaraciones continuarán, los documentos seguirán siendo analizados y el sobre de PDVSA, que llegó de Venezuela a través de Delcy Rodríguez, seguirá siendo examinado por los forenses judiciales. Mientras tanto, en el Juzgado 41 de Madrid, el caso de Begoña Gómez avanza hacia la fase de juicio oral.
El juez Peinado ha insistido en que sea un jurado popular quien juzgue a la esposa del presidente. Su defensa seguirá recurriendo, pero los plazos se agotan y el banquillo se acerca. España está viviendo algo que no tiene precedentes en su historia democrática. Un presidente del gobierno cuyo exministro más poderoso está procesado por organización criminal, cuyo exsecretario de organización estuvo en prisión provisional, cuya esposa ha sido procesada y se enfrenta a un juicio con jurado popular, cuyo fiscal general fue condenado por el Tribunal Supremo, y cuyo nombre aparece en las declaraciones judiciales de un empresario colaborador de la justicia como supuesto responsable último de una trama de corrupción que, según esas mismas declaraciones, se financia presuntamente con petróleo venezolano. Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, sigue gobernando, sigue apareciendo en cumbres europeas y en actos de partido, y cada vez que algún periodista le pregunta por los casos judiciales, habla de lawfare, de persecución política, de campaña de fango. Nunca responde a los hechos concretos, nunca explica por qué tantas personas de su entorno más inmediato han terminado ante un tribunal. Nunca asume ninguna responsabilidad política. Lo que Sánchez lleva años ocultando acaba de salir en el Tribunal Supremo. No todo, todavía no todo, pero lo suficiente para que cualquier ciudadano que observe los hechos con frialdad se haga una pregunta que merece respuesta. ¿En qué momento España dejó de ser un país gobernado y se convirtió en un país gestionado desde la opacidad? Esa pregunta no la va a responder ningún telediario, la responderán los jueces y la responderá la historia. Y si después de todo lo que has escuchado hoy sigues creyendo que esto es normal, que en todos los países pasa lo mismo, que es solo política, entonces puede que este canal no sea para ti. Pero si te indigna que mientras tú pagabas tus impuestos, mientras tú cumplías las normas, mientras tú aguantabas el confinamiento encerrado en casa sin rechistar, había supuestamente una red de personas en el poder llenándose los bolsillos con dinero público y petróleo venezolano. Si eso te parece una traición que no merece quedar impune, entonces suscríbete ahora, comparte este vídeo con alguien que necesite verlo y déjame en los comentarios una sola palabra, la que mejor describe lo que sientes ahora mismo. Nos vemos en el próximo vídeo.